RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Para conversar sobre este tema de la agenda regional para el desarrollo descentralizado del país, hemos invitado a Javier Aspur, que tiene una larga trayectoria sobre descentralización y desarrollo regional. Buenos días, Javier. Gracias por estar en Perú 2030 por RCR. Muy bien, pero antes de conversar con nuestro invitado de hoy, como siempre, tenemos las novedades que nos trae el número 149 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Año Nuevo en la sangre de asesinados. Es una frase de un poema del poeta Juan Gonzalo Rose, que tiene como título Salutación, que es muy conocido, ¿no? Y también este número de Apuntes a Lápiz trae un balance de un año de gestión de algunas regiones del sur. Muy bien, entonces, antes de conversar sobre el tema de nuestra mesa central, algunos temas que han marcado esta semana que queremos mencionar. El primer tema es el tema del ministro de Economía. ¿Renunció o no renunció? Fue el tema que se vio este fin de semana, luego de una reunión que ha tenido este jueves con la presidenta Dina Boluarte. El ministro Alex Contreras aclaró a la prensa que no ha presentado su renuncia, no, al despacho de Economía y Finanzas. Dichas declaraciones se dieron, obviamente, ¿no? Este miércoles en el marco de una reunión que tuvo la presidenta con dos ministros de Economía anteriores, Luis Carranza y José Arista, ¿no? Y que fue, según se dice, promovido por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini. Muy bien, pero esta situación ha sido calificada como una situación que crea más incertidumbres, ¿no? Tal como lo ha precisado Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa, ¿no? Y que esto no es muy favorable a las inversiones en el Perú, ha señalado. También un tema que nos ha preocupado esta semana, que es un tema realmente que nos ha dejado consternados, es que el Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros declare en emergencia ambiental a la región Huancavelica. Para ello exigió se coordine con el Ministerio del Ambiente para hacer cumplir dicha decisión, ¿no? El Poder Judicial comprobó que las familias de Ciudad de Huancavelica y la comunidad de Saxamarca están frente a un daño ambiental significativo ocasionado por causas humanas que están deteriorando el ambiente, lo que provoca un problema de salud pública como consecuencias de contaminación del suelo, interior de la vivienda, del agua y sedimentos por la presencia de mercurio, arsénico, plomo y otros contaminantes. ¿Sí? O sea, el Poder Judicial, ¿no?, le está ordenando al Poder Ejecutivo que intervenga. Y bueno, nos preguntamos, ¿para qué está el Ministerio del Ambiente? ¿Para qué sirve? Y el Ministerio de Salud también. Bueno, una grave situación que esperamos que se resuelva porque está afectando a mujeres, hombres y niños en Huancavelica. Otro tema que se ha mantenido la semana fue el tema del espionaje a los periodistas de la República y del medio digital Sudaca, ¿no? Pues ocurre pues que el fiscal Andy Rodríguez, del quinto despacho provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, que era el que había ordenado, ¿no?, el espionaje que fue denunciado, pues ha sido removido.
fue removido por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Lo designó como fiscal adjunto provincial titular penal de Arequipa. Así están las cosas, no tuvo sus consecuencias, ¿no? Pero obviamente las fiscales, un grupo de fiscales está, 4, ¿no? Están pidiendo que se investigue esta situación que se ha presentado de espionaje a 2 periodistas, ¿no?, que ven justamente temas judiciales. También otro tema que ya era conocido, pero que ha sido reiterado: el Poder Judicial declaró inadmisible otra acción legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su intento por frenar el proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial volvió a cerrar las puertas a las aspiraciones de Patricia Benavides. Bueno, ella no quiere que le investiguen, ¿no? Es increíble que una autoridad de la Fiscalía, que fue fiscal de la Nación, que está suspendida, no quieren que la investiguen, ¿no? Eso es algo inaudito. Ha apelado a la decisión, ¿no?, del Poder Judicial. ¿No? Vamos a ver qué pasa, pero ya esto es reiterativo. También esta semana el Poder Judicial, su presidente, el Javier Arévalo, ha cuestionado al Congreso de la República de pretender crear una comisión de alto nivel para el sistema de justicia. O sea, quieren reformar en 45 días, ¿no? Ha dicho que eso no lo va a aceptar. Además, no se les ha consultado justamente a los principales actores, que son, en este caso, el Poder Judicial, pues, ¿no? Y además ya han señalado varios especialistas que esto es imposible en 45 días, no se puede decidir y determinar, ¿no?, una reforma de la Administración de Justicia. Muy bien, estos fueron los temas que hemos visto esta semana. Bien, vamos entonces a nuestra mesa central con Javier Aspor. Javier, este es un programa inicial, ¿no?, que básicamente yo le diría que es un tema introductorio a esta problemática tan grande y compleja que es el desarrollo territorial, ¿no? Y que, como tú sabes, es un tema que no solo es una preocupación aquí en nuestro país, sino también a nivel de América Latina, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho ya y se han publicado, por ejemplo, de la CEPAL, respecto al tema del desarrollo territorial, ¿no? Pero acá de lo que se trata es de establecer y desarrollar una agenda territorial, ¿no? Ya anteriormente en nuestro país, en el Decreto Supremo 096 del año 22, ¿no?, que era para el tema del Consejo de Coordinación Regional que se había intentado generar y que ha fracasado en varios intentos, que está establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahí se señala que se define que es una agenda territorial, ¿no?, como una herramienta que posibilita identificar las prioridades de un territorio y los resultados que se buscan alcanzar en el corto y mediano plazo para el desarrollo territorial. Además, es consensuada mediante un diálogo por los actores de un determinado territorio, ¿no? Entonces, ahí esa fue una definición que está en esa norma, pero no fue más allá de eso. Y posteriormente, la PCM publicó, mediante una resolución de la Secretaría de Descentralización, los lineamientos metodológicos para la elaboración de la Agenda Territorial para el Desarrollo y su estrategia de implementación, ¿no? Esa fue, digamos, los antecedentes. Entonces, la pregunta obviamente es ¿cómo es que se construye una agenda para el desarrollo territorial, ¿no? Y qué componentes debería tener, ¿no? Y cómo es que eso podría, ¿no?, en el supuesto que se pueda producir, concretar, ¿no?, cómo es que eso se va a implementar. Entonces, es un tema bastante complejo. Tu primera impresión sobre este tema, Javier, ¿cuál sería?
Bueno, a mí me parece que la idea de desarrollar un proceso de construcción de agendas regionales es de primera importancia. Creo que tiene un marco más global, porque yo considero que es muy poco probable que el Perú transite, camine hacia mayores niveles de desarrollo si no es capaz, si no somos capaces de aprovechar el potencial, las capacidades que existen en todas las regiones del país, ¿no? En ese sentido, creo que sigue siendo un anhelo, un objetivo de largo plazo el desarrollo de las regiones de una perspectiva integrada, convergente, equitativa, equilibrada. La descentralización ha sido un elemento importante, sí, pero creo que tendríamos que, para evaluar estas posibilidades de un desarrollo equilibrado, integrado de las regiones, tomar en cuenta que creo que nuestro país ha perdido una nueva oportunidad o perdió una nueva oportunidad de avanzar en esa perspectiva con el largo periodo de crecimiento económico que hemos tenido entre el 2003 y el 2018. Pues claro que sí, nuestros amigos economistas presentan los indicadores del crecimiento, los niveles de exportación, todos indicadores macros muy interesantes, pero lo cierto es que la posibilidad y los avances que se han dado en reducción de las profundas desigualdades regionales ha sido un impacto mínimo. Creo que aún así, y a contracorriente quizás de quienes consideran que la descentralización no ha aportado, ha sido un fracaso en términos absolutos, mi impresión es que ha contribuido, aunque de manera limitada, al crecimiento económico de las regiones, así como a la integración física, ¿no? de los territorios. Pero es claro que no ha sido hasta el momento un factor que podamos decir determinante en el desarrollo de las regiones. Y ahí es donde yo creo que entra la segunda dimensión de por qué es importante trabajar estas agendas regionales. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la descentralización es la ausencia de pactos descentralistas por el desarrollo. Creo que la descentralización no ha sido asimilada, no ha sido incorporada, no ha sido integrada ni por los actores políticos, ni por las autoridades, ni por la sociedad civil, ni por el sector privado de las distintas regiones del país. No son vistos y no son percibidos por estos actores claves, estratégicos del desarrollo regional, como un instrumento efectivo de transformación, de cambio, de desarrollo, no solo económico, sino social, institucional, cultural. Y creo que dar forma a esta agenda y ubicarla en el marco de la construcción de estos pactos descentralistas por el desarrollo, que creo que son un camino de salida para reorientar y repensar el propio proceso de descentralización, sea una dinámica que venga desde las regiones y que desde esos procesos regionales pueda construir un pacto nacional descentralista por el desarrollo. Creo que esa es una ruta muy interesante y creo que podría ser un aporte también al involucramiento de estos actores claves en la región, ¿no? Creo que esa ruta es una ruta que hay que mirar con atención y que ojalá no sea solo una iniciativa que permita a voces regionales a través de lo que tú estás proponiendo, sino también que de verdad sea una política pública que permita dar forma a esta agenda descentralista, a esta agenda desde las regiones, a este pacto descentralista por el desarrollo, que sea un elemento clave en términos de lo que es el debate por la formación de un nuevo gobierno que esperamos no tenga que esperar hasta el 2027.
2026. Bueno, gracias Javier por tu intervención. Bueno, la idea con el programa y los programas que vamos a desarrollar es motivar, iniciar un primer debate, ¿no? Que pues, lo ideal es que ese debate genere mayor participación y desarrollo de lo que podría ser una propuesta de desarrollo territorial en cada una de las regiones. Esa es la idea básica, pero previamente a esto, obviamente, estamos entrando en contacto con algunos líderes regionales. No vamos a invitar a los presidentes regionales, ¿no? Sino más bien algunos líderes, ¿no? Y personalidades o académicos que en la región, ¿no? Están trabajando estos temas y están viendo estos temas, ¿no? Y obviamente vamos a tener algunos programas iniciales para calentar el ambiente regional, ¿no? Estamos ahí pensando en invitarlo para la próximo sábado a Efraín González de Olarte, que ha trabajado también el tema territorial, ¿no? Y vamos a ver también si invitamos a Raúl Molina, que también ha estado y tiene experiencia en el tema, ¿no? Para dar un poco de aire a esta convocatoria que estamos haciendo y que los líderes y académicos de las regiones vayan calentando motores y luego vamos a pasar a invitar a cada uno de ellos para que digan lo que piensan, ¿no? Y lo que proponen, ¿no? Vamos a dedicarle un programa a cada departamento, ¿no? En lo posible, con todos los contactos que tenemos en el interior del país, ¿no? Que también es una primera dificultad, ¿no? Ya tenemos ya algunos establecidos, ¿no? Pero nos faltan de algunos departamentos. Bueno, esa es la idea. Y ahora bien, yo decía, bueno, hay pues los planes de desarrollo regional concertados y los planes de desarrollo local concertados, ¿no? Esos planes no tienen ahí una agenda o qué pasa, por qué no hay una perspectiva estratégica de desarrollo en cada departamento. ¿Qué está pasando ahí, Javier? Mi impresión es que esos planes existen, yo no voy a negar que son parte además de un marco que ha promovido el CEPLAN, pero que tengo la impresión que no se constituyen en verdaderos procesos de debate político, programático entre los actores fundamentales y tampoco consolidan agendas y acuerdos que permitan y proyecten el desarrollo de las distintas regiones en un mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no hay plan de desarrollo concertado posible y viable si es que no asumen la responsabilidad de repensar las distintas dimensiones de la descentralización y del desarrollo regional, ¿no? Tanto en la dimensión política, por ejemplo, yo creo que hay que repensar el proceso de descentralización también en su dimensión política. Vamos a seguir con la actual departamentalización. ¿Cuál es la lógica que tienen o que deberían tener las mancomunidades regionales o locales, ¿no? ¿Cuál es el rol que le damos? ¿Son meras instancias para coordinar algunos proyectos? ¿Son mecanismos que deberían ser instrumentos de planificación efectiva de procesos de desarrollo desde una dimensión más amplia que los actuales departamentos? Es decir, ¿qué tipo de perspectiva hay en el plano político? Hay que repensar la dimensión administrativa también,
porque no es posible que sigamos funcionando con instrumentos y reglas y mecanismos de gestión como los actualmente existentes. Y ni qué decir de la dimensión fiscal, ¿no? Que está ahí. O sea, ¿cómo hacer planes de desarrollo concertado si estos temas de fondo, que son parte del diseño bajo el cual el Estado que supuestamente va a impulsar esos planes concertados, realmente los lleva adelante? Pero es más, o sea, tampoco hay una discusión en el marco de estos planes sobre cómo estas dimensiones tienen que estar vinculadas con dos dimensiones que me parecen clave. Una es que no hay descentralización posible sin partir de un enfoque territorial. La descentralización no es solamente un mecanismo administrativo y político, sino que tiene que responder a unas determinadas características de los territorios, de su composición productiva, de su composición social, de sus características eh, en términos de realidad institucional. Es decir, es un proceso complejo que tiene particularidades y características definidas de acuerdo a cada territorio. Y es más, no es posible pensar el proceso de descentralización al margen del tema de una reforma, de un replanteamiento general del Estado. Uno dirá, bueno, pero eso no se va a resolver en cada región. Claro que no. Pero es fundamental incluir una visión de estas dimensiones y de estos enfoques para no repetir los mismos problemas que tiene en general el Estado en cada territorio. Y es más, uno se pregunta, esos planes de desarrollo concertado, ¿cuánto tienen de concertado? Porque allí está definido cuál es el aporte, el involucramiento, el rol, la participación, por ejemplo, del sector privado, de las empresas, tomando en cuenta la diversidad de dinámicas empresariales y productivas que tienen las distintas regiones. ¿En qué medida está definido también cuál es el aporte y ese rol que tiene la sociedad civil? Porque si no es un instrumento, es un ejercicio quizás académico, quizás teórico, muy interesante, pero no es un instrumento que guíe la acción de los distintos actores fundamentales, incluyendo sin duda al Estado, pero también incluyendo al sector privado y a la sociedad civil en su diversidad, en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, las ONGs. ¿Cuál es el rol que tienen y es su participación en estos planes? Entonces, hay que avanzar en una perspectiva que tenga ese enfoque y esa aproximación, y donde estos planes realmente puedan orientar y marcar un derrotero de desarrollo regional. Y creo que hay otra dimensión que a mí me parece que es fundamental, en la cual ya varios estudiosos han puesto el acento, incluido, bueno, Efraín, que tú lo vas a invitar, Efraín González, en el cual el tema uno de los temas críticos que tiene que enfrentar la descentralización, los niveles de gobierno descentralizado y el Estado en general, es el tema de la corrupción, ¿no? Que ha avanzado de una manera impresionante en las últimas décadas y que prácticamente se ha convertido en un elemento más de la institucionalidad en el país, y donde la percepción que tiene la población, y que no está muy lejos de la verdad, es que la carrera política es casi una ruta para el enriquecimiento ilícito de quienes quieren ser autoridades en nuestro país. Y este no es un problema menor, porque es evidente que la corrupción no solamente es un problema ético-moral, sino afecta la capacidad de inversión en los servicios públicos, afecta la capacidad del Estado para generar y promover dinámicas de desarrollo sectorial y territorial. Es decir, tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que creo que tienen que ser abordados y discutidos sobre la base de que esto que tú bien defines como una agenda
y que puede ser claramente entendido como un gran pacto descentralista por el desarrollo de la región. Yo creo que eso tiene que ser un instrumento efectivo y tiene que tener las condiciones para avanzar, ¿no? Y eso implica sociedades regionales también con la capacidad de pensar qué tipo de Estado nacional necesitamos, ¿no? Muchas veces se dice que, y hay un discurso desde la ortodoxia económica, que prácticamente nos dice que tenemos un Estado sobredimensionado, un Estado enorme, cuando en la realidad lo que tenemos es un Estado profundamente débil, un Estado profundamente limitado que tiene niveles de acceso tributario a los recursos muy por debajo del promedio de América Latina, ya ni qué decir de la OCDE. Es decir, ¿cómo puedes pensar en un Estado con la capacidad de cerrar las profundas brechas que caracterizan a nuestro país, de generar dinámicas de redistribución, pero también de inversión que dinamicen desarrollo? ¿Cómo puedes pensar que eso sea factible en un país de la dimensión y de la complejidad del nuestro, con 14, 15 o 16% de captación de recursos tributarios? Eso es imposible. Claro, uno dirá, sí, pero no es, el Estado y los niveles de gobierno no gastan los recursos. Es cierto, pero junto con esa mayor captación de recursos, requerimos mejorar la capacidad de gestión y necesitamos mejorar la calidad de la inversión, ¿no? Es decir, la descentralización tiene que ser, y estas agendas regionales deberían pensar en las agendas que partan de su realidad territorial, pero que partan también de reconocer cuáles son los límites que tiene no solo el proceso de descentralización, sino el propio Estado para poder cumplir con sus roles y funciones, ¿no? Es decir, hay que abrir la cancha donde los actores regionales comiencen a discutir orientaciones políticas y propuestas que realmente sienten las bases para un pacto y un acuerdo que se lleve a la práctica en sus propios territorios, pero también para tener un rol activo en el debate nacional. Estamos entrando, en algún momento será, yo espero que más cerca que lejos, tendremos Claro. elecciones para elegir nuevos gobernantes, nuevos representantes. Creo que estas agendas deberían ser la base desde la cual se construya un proyecto nacional alternativo que desde mi punto de vista es inviable si no se piensa desde los territorios, desde las regiones y desde la descentralización. Bueno, Javier has planteado un montón de temas que habría que conversarlo, ¿no? Pero la idea, como tú has señalado, es abrir la cancha, ¿no? Vamos a abrir la cancha para el debate con los actores regionales, ¿no? Con nuestro programa todos los sábados, a ver cómo nos va, ¿no? Y también otra idea que es sumamente interesante, qué tan concertados eran los planes, ¿no? Y una agenda regional implica, obviamente, y debe implicar obviamente un pacto social y político en cada región para que ésta realmente funcione. Estamos con el inicio de un conjunto de programas sobre el tema de la agenda regional para el desarrollo descentralizado del país y tenemos como invitado hoy día a Javier Apur, que es un especialista en temas de descentralización de larga trayectoria. Bueno, con Javier nos conocemos un montón de años, ¿no? En estos trajines del proceso de descentralización del país. Bueno, Javier, decíamos hace un buen tiempo, cuando iniciábamos el proceso de descentralización, no estaba hablando de 2003, de que la descentralización iba a generar poderes regionales, ¿no? ¿Por qué? Porque era una distribución del poder, ¿no? Ya las autoridades regionales eran elegidas por voto popular, ¿no? Y esto iba a generar una serie de problemas en el centralismo. Y también, obviamente, que se iba a constituir una clase política regional,
como en efecto ha ocurrido, ¿no? Y ha originado la creación de los movimientos regionales, ¿no? Como organizaciones políticas que antes no existían, ¿no? Y que le han quitado espacio y en muchos casos han llenado un vacío de los partidos políticos, ¿no? O sea, los movimientos regionales existen por la incapacidad de los partidos políticos de tener un rol en cada territorio, así de simple, ¿no? No es que son, como dicen algunos que están con la contrarreforma política, de que los movimientos regionales están quitando, ¿no? El espacio, le hacen la competencia, dicen. No, simplemente los partidos son tan débiles que son incapaces, ¿no? De tener una representación fuerte en los departamentos. Pero el tema aquí, Raúl, Javier, era el siguiente. Se entendía de que esta clase política regional que se podía constituir para administrar el poder regional, pues sería una clase política con capacidades de gobierno. Y ocurre que eso no ha pasado, ¿no? El grave problema que tenemos en los gobiernos regionales es que sus capacidades de gobierno son bajísimas, ¿no? Tú has señalado ya el problema de la inversión regional, es un grave problema. La corrupción, el otro problema, ¿no? Entonces, ¿cómo en esas condiciones, decía yo, Javier, podemos empujar esta propuesta de las agendas regionales? El tema institucional y político es un problema que está ahí presente. Sí, sin duda. Yo creo que, como tú bien has recordado, una de las expectativas que era que no solamente se hiciera un proceso en lo cual se ha avanzado, y hay que señalarlo así, no solamente en una descentralización política en términos de transferencia de competencias, recursos, sino que fuera surgiendo una liderazgos y formas de representación de los territorios que diera origen a una mejora, a un cambio en una clase política que ya en ese momento mostraba serios problemas y limitaciones. Es cierto que esto no se ha dado, pero creo que hay que también ahí matizar, porque lo cierto es que sí han surgido un conjunto de movimientos regionales, muchos de los cuales han mantenido, perdón, han mantenido vigencia a lo largo de todos estos años del proceso de descentralización. Pero, y ahí está el pero, no se han constituido en instrumentos que modifiquen la forma en la cual se hace política en nuestro país. Porque a pesar del esfuerzo que hacen los representantes, por llamarlos de alguna manera, que actúan en el Congreso, el problema no se origina en los movimientos regionales, sino en la crisis del sistema de partidos, ¿no? Que en realidad hoy por hoy los partidos no existen. O sea, lo que existen son grupos de interés, en el mejor de los casos, y en muchos casos grupos mafiosos de interés que se mueven alrededor de grupos que actúan en la ilegalidad, que financian sus actividades. Bueno, los movimientos regionales no están exentos de ese problema, ¿no? Y tú has recordado también algunos temas que marcan las limitaciones que ha tenido y tienen los movimientos regionales para constituirse en las regiones en efectivos mecanismos alternativos frente a la ausencia de partidos, porque hay que decirlo, los denominados partidos nacionales son partidos en lo fundamental o limeños o asentados en una que otra región, pero que carecen de estructuras que puedan representar la diversidad, la heterogeneidad que caracteriza territorial, cultural y socialmente a nuestro país. Y eso deja un vacío enorme que está siendo
llenado con todas sus limitaciones por estos movimientos regionales. Entonces, en lugar de reconocer esa realidad y que los movimientos regionales, no es casual, pues la única elección donde los partidos tuvieron, digamos, en ese caso el APRA, si mal no recuerdo, tuvo el control de la mayoría de los gobiernos regionales, fue en la primera elección. La mitad Luego tenía. de eso, la mitad. Sí, Y la luego mitad. de Y, eso, yo recuerdo ese caso porque en la primera elección, obviamente, hubo participación de los partidos políticos. La mitad era más básicamente y la otra mitad era de otras organizaciones, ¿no? exacto. Y uno en ese momento pensaba que esa presencia, digamos, de los partidos en los gobiernos regionales iba a darles ánimos, iba a darles elementos, ideas para repensar la descentralización. Tampoco sucedió. ¿Por qué? Porque hemos tenido y tenemos una clase política nacional profundamente centralista, ¿no es cierto? Que no termina de entender la importancia que tiene para nuestro país un proceso de reforma política que vincule Estado y territorio, que lo aproxime, ¿no? Más allá de los problemas que tiene la descentralización actual, Ujú. yo sigo convencido que la descentralización es un instrumento fundamental para hacer realidad no solamente la reforma del Estado, sino la reforma política y para hacer realidad un proceso de desconcentración económica que potencie la descentralización y que al mismo tiempo se vea potenciada por el proceso político. Entonces, eso para mí es clave. Y lo que hemos tenido, por tanto, es, luego de esa primera elección, movimientos regionales que han ganado, pues, en algunos de las elecciones cerca del 70% de los Claro, gobiernos claro, regionales y un gran número de claro. municipios. Entonces, en lugar de ver cómo eso genera la necesidad de repensar el sistema de partidos en otros términos, lo que vemos es eso, lo que tú has señalado bien como parte de la contrarreforma política, es la eliminación del movimiento regional. Ahora ¿Y bien, eso va a fortalecer a los partidos? No, porque lo que va a fortalecer es este mecanismo ¿no? de vientre de alquiler, donde ya lo practican y donde los partidos van a ir a cada región a ofrecer candidaturas a determinados liderazgos. Entonces, creo que es necesario repensar el sistema político nacional y en ese marco ubicar a los movimientos regionales, ¿no? Que también son parte del problema. Yo creo que tú señalas bien hay un problema de capacidades, sin duda, pero ojo, los gobiernos regionales que han tenido autoridades elegidas en los partidos han sido tan o peor aún que lo de los movimientos regionales. Entonces, hay un problema más de fondo en términos de construcción de capacidades de gestión, ¿no? Que no tiene que ver con la existencia de movimientos así es. regionales. Ahora bien, Javier, antes que nos gane el tiempo, porque fíjese cómo avanza el tiempo, tirano. Bueno, la idea de empezar a debatir una agenda regional pasa obviamente por identificar cuáles son las principales brechas en el territorio, cuáles son las potencialidades, limitaciones, las demandas permanentes de la población, las estrategias territoriales que se planteen para poder avanzar en el desarrollo territorial, ¿no? Y sobre la información, yo digo, ya hay abundante información y abundantes estudios. No hay que estudiar ya ni investigar mucho, ya existe la información sistematizada, ¿no? Lo que acá se trata es de construir, ¿no es cierto?, una propuesta en base a la información que ya existe, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo ordenamos o qué debe contener una agenda regional? ¿No? Se propone que debería tener tres dimensiones, una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Tres grandes dimensiones. Y transversalmente, obviamente, hay que ver el tema político que hemos estado analizando hace un momentito y el tema institucional, o sea, la parte de organización del gobierno regional, del gobierno local, ¿no?
Donde ya se han señalado que hay que hacer reformas ahí, ¿no? Tú mismo lo estás planteando, hacer un ajuste, ¿no? A partir de la experiencia desarrollada. ¿Tú cómo ves este tema de cómo es que planteamos una propuesta de qué contenidos, qué orden, qué prioridades podemos establecer para que nuestros participantes en los próximos programas puedan presentar un conjunto de ideas ordenadas, ¿no? Y que podamos avanzar hacia la efectiva construcción de una agenda regional para el desarrollo territorial? Mira, a mí me parece que una primera dimensión, no sé si como importancia, pero a mí me parece que es clave generar propuestas que se orienten a una efectiva desconcentración económica. Creo que muchas veces en el debate de centralista nos concentramos, ¿no es cierto?, en el enorme poder político que existe en la estructura del Estado y que se concentra básicamente en el aparato estatal en Lima. Pero creo que perdemos de vista la otra dimensión que es igualmente clave o incluso mucho más importante para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente, que es cómo generamos un proceso en el cual la economía, el sistema productivo, el sistema económico se oriente y se rompa ese enorme desequilibrio que existe entre Lima y las regiones, pero también entre la costa, la sierra, la selva. ¿Cómo generamos una discusión que apunte a que generar dinámicas que permitan promover una mayor inversión pública y privada hacia las regiones, sobre todo las regiones que tienen menores condiciones, para ir rompiendo y cerrando esa profunda brecha? Y creo que ahí es clave no solamente movernos en los indicadores del PBI regional, sino que creo que este proceso de desconcentración debería orientarse a basar cómo hacemos para que los ingresos que tienen o que genera o las dinámicas que genera este crecimiento económico no estén absolutamente dependientes del flujo de los precios internacionales. Y allí hay que mirar las distintas realidades regionales, ¿no es cierto? Donde habrá regiones donde tienes que promover la agricultura, la agroindustria, la industria del turismo, como, ¿por qué no la industria como instrumento también, o la pesca, dependiendo de las características de cada región y cómo apostamos a que esta dinámica de crecimiento no apueste solamente a mirar hacia el mercado internacional, sino quizás también a generar dinámicas de oferta y de incremento de la oferta productiva para el mercado interno y, ¿por qué no?, comenzar a mirar el mercado más grande, el mercado sudamericano, la integración regional como un instrumento vinculado a la necesidad de promover dinámicas de desarrollo y desconcentrado en términos económicos en nuestro país. Creo que además, en esta perspectiva, yo insistiría, aunque suene muy institucional, que el debate sobre la agenda regional debería orientarse a qué rol van a tener las mancomunidades regionales en esa perspectiva. Porque Claro. hoy por hoy, en lo fundamental, son mecanismos para ver si logro algún tipo de proyecto o inversión un poco más grande o cumplir con determinados requisitos que plantee el mes para desembolsar recursos, pero carece de una mirada que permita verlo como la construcción de polos de desarrollo económico desde territorios que son claramente articulados, que son claramente complementarios y que pueden ir construyéndose como polos de desarrollo alternativo. Yo creo que el gran error o el error de fábrica de la descentralización es no haber asumido la necesidad de generar dimensiones políticas de base territorial mucho más amplia que los actuales departamentos. Pero eso no lo vamos a revertir en el corto plazo. Entonces, las mancomunidades pueden ser un instrumento en esa perspectiva.
Claro. Un segundo tema de la agenda. Antes de que hable sobre el segundo tema, adelante. has planteado obviamente que hay el rol de las mancomunidades porque hay problemas de conectividad que son más allá del territorio regional y problemas, digamos, de irrigaciones y de agua que son más allá de los límites territoriales. Muy bien, continúa Javier. Sí, entonces, la segunda dimensión creo que tiene que ver con el tema de los servicios sociales, no sé si la palabra es la más adecuada, es decir, cómo generamos mecanismos redistributivos que permitan ofrecer algo que rápidamente nuestros gobernantes se han ido olvidando, ¿no? Cuando se dio la pandemia, ¿te acuerdas bien? El debate era lo catastrófico de nuestros servicios de salud y el casi consenso que existía que había que enfrentar la emergencia, pero que era imprescindible una gran reforma del sistema de salud, apostando al primer nivel de atención y a fortalecer los sistemas de salud en los territorios. Bueno, eso ha quedado en palabras. Es más, claro, hoy el presupuesto 2024 ha asignado menos recursos que los que ha tenido el 2023 el sector. Entonces, tenemos que apostar. No hay posibilidad de desarrollo sin un servicio de salud de calidad, sin un sistema educativo que permita potenciar las capacidades y la competitividad y elevar la productividad en los territorios. Y que obviamente esta dinámica educativa no puede ser en abstracto, tiene que ser en función de las características, las potencialidades que tiene cada territorio. Entonces tiene que haber una mirada y una lógica de inversión redistributiva que cierre las brechas enormes que existen entre estos servicios en Lima y las regiones. O sea, si tú comparas los servicios en Lima, por ejemplo, con regiones como Apurímac, Madre de Dios o Puno, la brecha es enorme. La brecha es enorme, claro. ¿Cómo podemos pensar en un desarrollo equitativo, equilibrado, donde lo que hemos vivido con la explosión social entre diciembre 22 y marzo, te está reflejando justamente un amplio sector de la población que se siente excluido? Claro. Se siente excluido políticamente. Pero o el tema de la pandemia también que desnudó varios de los problemas que tenemos en términos institucionales. Javier, el tiempo nos ha quedado cortísimo, ya nos ganó, me están ahí haciendo ya la alerta que tenemos que despedirnos. Bueno, han quedado varios temas en el tintero. Javier, gracias por estar acá en Perú 2030 y vamos a seguir conversando sobre el tema, obviamente. Les agradecemos mucho a la audiencia que nos ha estado siguiendo, ¿no? Y sobre todo a quienes están comprometidos en cada departamento con el desarrollo territorial. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.